Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. En diciembre de 1959, el Parque Forestal rompió los márgenes del circuito artístico tradicional. De la mano de un abogado llamado Hermann Gassmann, nació la Feria de Artes Plásticas, un espacio al aire libre donde consagrados, aficionados y artesanos exhibieron sus obras sin intermediarios. Sin embargo, esta masiva reunión generó un profundo recelo en las instituciones académicas de la época, convirtiéndose en lo que la historia rescata hoy como un evento incómodo. Para profundizar en esta tensión entre las bellas artes y la cultura popular, está con nosotros Carolina Tapia Valenzuela. Ella es magíster en Historia del Arte por la Universidad Adolfo Ibáñez, investigadora de la Lira Popular y jefa del Archivo de Literatura Oral y Tradiciones Populares de la Biblioteca Nacional. Con ella vamos a conversar sobre su libro Un evento incómodo, la Feria de Artes Plásticas en Santiago. Hola Carolina, qué gusto tenerte aquí en La Hora del Museo. Gracias por aceptar esta invitación desde el Museo Histórico Nacional. Hola Rocío, muchas gracias a ustedes por invitarme. Estamos felices de tenerte aquí, y de conversar de este libro que publicaste recientemente, que se llama Un evento incómodo y que nos lleva a una feria de arte, que es una idea alucinante que me encantaría que volviera a ocurrir en Chile, pero ya nos contarás tú. Carolina, ¿qué te llevó a investigar este tema? Porque yo no había escuchado nunca de que había ocurrido este evento en nuestra capital. No habías escuchado. Bueno, yo soy historiadora del arte y el año 2014 ingresé a la Universidad Adolfo Ibáñez a hacer un magíster en Historia del Arte. Entonces, en uno de los temas para investigar en un ramo, llegué a conocer a Sara Costa, porque ella su esposo era Lorenzo Berg, un artista. Uh-huh. Y yo llegué a entrevistar a Sara Costa para saber más sobre una obra que Lorenzo había realizado. Pero entre la conversación con ella, ella me dijo, pero yo también tengo recortes de prensa, información sobre la Feria de Artes Plásticas. Y yo le dije, ¿por qué? Porque yo había escuchado sobre la feria, pero muy poco. Y le pregunté por qué ella tenía información sobre la Feria de Artes Plásticas y ella me dijo, porque Lorenzo, mi marido, fue uno de los organizadores. Entonces yo le dije, ¿pero en serio? No, como dije yo, conocía poco de la feria, pero no. Entonces, lo poco que conocía me pareció que si ella tenía recortes de prensa, información podía ser un buen punto de partida para empezar a conocer más sobre esta actividad que estaba dando como vuelta nomás solamente como en el ámbito del arte, pero se conocía bastante poco. Sí, yo nunca la había escuchado hasta que leí tu libro, que a propósito aprovecho de decirles que está disponible online, uno lo puede descargar, es una edición del Centro de Investigaciones Barros Arana, así que ahí lo encuentran vinculado a la Biblioteca Nacional. Bueno, tú trabajas en la Biblioteca Nacional. Claro, yo trabajo acá, sí. Vámonos a este evento incómodo entonces, cuéntanos, ¿cuándo ocurre? ¿De qué se trató? Y de ahí ya vamos entrando a los detalles que tienen que ver también con las nociones de arte y quiénes estuvieron participando ahí. La primera edición de esta feria se hizo en el año 1959, en diciembre. Fue creada por un abogado, Hermann Gassmann, con varios amigos de él que eran como del mundo empresarial, ingenieros, empresarios, y un par de personas del mundo del arte, digamos, una grabadora, un pintor, etcétera, pero la mayoría eran personas comunes y corrientes que yo les digo que por amor al arte empezaron a organizar esta actividad y la inspiración de Hermann Gassmann fueron las ferias callejeras de arte que se hacían en grandes capitales de Europa, como París, como Italia, en Roma. Entonces él, al ver que los artistas llevaban de alguna manera su taller a la calle, pintaban, podían tener más relación con las personas que pasaban por la calle y ellos vendían directamente. Entonces a él se le ocurrió que aquí en Chile eso podía ser una buena idea de sacar, como él decía, a los artistas de su taller para que, haciendo su trabajo al aire libre,
pudieran entablar una relación cercana con las personas y además aprovechar de vender sus obras sin intermediarios, porque el tema de los intermediarios entre que encarece, pero también aleja un poco el quehacer de los artistas con las personas. Totalmente, yo creo que de repente puede ser para quienes no son parte del circuito del arte como tal vez una barrera incluso, ¿no? Como no, siempre es muy caro o no se entiende, o qué sé yo, ¿cómo voy a tener una obra de arte conmigo? Es para los museos. Claro, de hecho, justamente esa era una de las razones que daba Hermann Gassmann. Decía, a las personas comunes y corrientes no les gusta entrar a las galerías porque son estos lugares como tan silenciosos, tan blancos, el concepto del cubo blanco, y también les da miedo que entran a una galería y no entienden una obra de arte y dice, les da miedo preguntar. Entonces él quería romper todas esas barreras eligiendo un lugar tan central y un paseo en ese momento, que bueno, lo es hasta el día de hoy como el Parque Forestal. Entonces él decía que las personas no iban a tener ese miedo al entrar con el artista ahí mismo. Él decía, se les llamaba snobs en ese momento a las personas que decían saber todo, decir frente a una obra, aunque no la entendieran, decir, ¡ay, qué maravilloso! Como los snobs, les decía, no, aquí esto va a ser para las personas comunes y corrientes que se encuentran con los artistas trabajando como parte de su paseo dominical, digamos. Bueno, pongámonos en el contexto mundial, en el estado del arte para entonces, no sé, yo pienso acababa, no sé si ya está ocurriendo, bueno, la revolución cubana, empieza todo este tema como más del movimiento hippie. Yo no sé si Chile en ese entonces era parte o no de eso, cómo estaban los artistas, estaban así como uno se lo imagina, como en esto, entre comillas, más volado, o era mucho más estructurado el mercado, la industria del arte, si es que había, se puede decir industria para entonces. Bueno, el contexto mundial estaba revuelto. La revolución cubana había sido ese mismo año, a principios de año, y los artistas ya estaban empezando a tomar una postura más protagónica en la sociedad. O sea, también Gassman decía, ellos están encerrados en el taller y de alguna manera no era mentira. En la década de los 60, la sociedad misma, tanto en el panorama nacional e internacional, estaba convulsa, entonces había que tomar una postura a nivel político, social. Entonces, eso fue lo que pasó con los artistas. Estaba la Revolución Cubana, como dice después, años más tarde, los hippies, los jóvenes empezaron a tomar el protagonismo de las calles. Pero pasaban un montón de cosas a nivel internacional y en el tema artístico ya a nivel internacional estaban los artistas pop que de alguna manera eran aquellos que empezaban a cuestionar ciertas características de la cultura de masa. También el tema de lo desechable que empezaba a ser la vida con ciertos desarrollos tecnológicos, como por ejemplo el desarrollo del plástico, de los envases que después se empezaron a tirar y que en ese tiempo ya muchas personas empezaron a cuestionar en eso. Entonces, aquí a nivel nacional, los artistas, si bien estaban con un tema interno que era como entre el arte abstracto y figurativo, que el abstracto ya se consideraba un poco... no lo comprendían muchas personas, pero también parte de este protagonismo de los artistas y de tomar postura se evidenció fuertemente en lo que acá la prensa llamó el arte pop, que era tomar elementos de la cultura de masas, incorporarlo a la obra de arte. Entonces eso fue, a nivel artístico, creó mucha polémica, y de alguna manera eso fue la forma que tuvieron los artistas de, a través de su quehacer, tomar postura frente a los problemas de la sociedad. En Chile en particular se estaba dando mucho el tema de las poblaciones callampa, de las personas que no tenían solución habitacional, entonces había un tema ahí dando vuelta y entonces era una forma de expresar lo que sentían ellos por esta sociedad. Claro, de todas maneras, vinculado a lo social, a este mundo que estaba cambiando, pienso en la guerra de Vietnam también. Volvamos a la feria entonces.
Esto era como para saber si había así como un ambiente de ebullición o si habían ciertos bandos también entre los artistas que nos estaban contando. Está este empresario, abogado, Sí, Germán Gassman. Gassman, que organiza esta feria con otra serie de personas ahí en el Parque Forestal. ¿Y cómo se hace la convocatoria? Y en el fondo, porque así como un llamado libre, llega cualquier persona. Si yo pinto, yo también puedo ir. ¿Se hace alguna especie de curatoría? ¿O cómo se organiza este primer encuentro? Sí, mira, la primera edición de la feria tuvo mucha previa antes, o sea, mucha prensa antes, previamente. Habían noticias que decían se va a organizar una feria de artes en el Parque Forestal, se le invita a los artistas a que se inscriban. Era solamente con inscripción y estaba previsto la participación de 300 artistas y en ese momento ya de manera muy pionera se consideraba también artesano. Y se empezó a generar como una especie de ambiente previo de querer participar. Entonces, al momento de llegar diciembre, que fue la fecha de la primera feria, la primera quincena de diciembre, ya esos 300 artistas que estaban inscritos pasaron a ser muchos más que se instalaron solamente en la feria por estas ganas de querer participar. Y de ahí se creó todo también, no era solamente los artistas trabajando, los artesanos trabajando en el lugar y vendiendo sus obras, sino que también se creó un programa artístico-cultural. Entonces, en ese mismo espacio habían espectáculos de folclore, de títeres, proyectaban documentales y además se instaló un restaurante, entonces se vendía comida y bebida. Entonces era toda una mezcolanza en el parque forestal que se ofrecía al público que iba pasando por ahí. Una gran fiesta Una gran cultural. fiesta, sí. Por eso yo decía que me encantaría que volviera a pasar. Yo creo que ocurre, pero de forma súper localizada, ¿no? Se me ocurre inmediatamente, a lo mejor no es válida la comparación, pero lo que está pasando en las calles París, Londres, que hay estas galerías con arte, hay música, hay venta, pero claro, a una escala más de mercado, vamos a decirlo hoy, Sí, ¿no? yo creo que es parecido, es parecido. Lo que pasa es que, claro, la Feria de Artes Plásticas de alguna manera fue pionera. No es que aquí en Chile no hubieran, de hecho se tenían como antecedentes los artistas, pero no tan profesionales que se ponían a vender pintura, igual que ahora, fuera de la catedral. En la época de Navidad se nombraba también que algunos artistas se ponían en la calle a vender, pero la feria en sí, como este evento gigante que resultó, yo creo, por lo que he investigado además, que es bastante pionero en ese sentido. Qué hermoso. Bueno, uno repasando las páginas de tu libro como que se llena de esperanza y que esto pasó hace, ¿cuántos? 60 años. Hace 60 años ya habían tenido esta idea fantástica que pensamos que hoy día hay esta activación cultural. ¿Hay artistas que a lo mejor hayan surgido a partir de esta feria, famosos que estuvieron ahí? ¿Sentó algún precedente para el arte chileno la realización de esta feria de artes plásticas? Sí, yo cuando recién empecé a hacer esta investigación, tuve la oportunidad de hablar además de Sara Costa con Pedro Labovitz, que era un crítico de arte, él se acordaba poquito, pero también hablé con Francisco Brugnoli, un artista que afortunadamente él se acordaba mucho. Y él estaba bien jovencito participando en la primera feria, pero él ya en el año 65 fue uno de los protagonistas con el arte pop, que después fue como su obra más característica de él, la más importante, y ya tenía una especie de renombre como profesor ya también de la escuela de arte, y quizás podría decirse que él estuvo como a la par del desarrollo de su propio desarrollo artístico como también de la feria. Entonces yo le pregunté qué tan importante había sido la feria para él, porque si tú no conoces la feria es porque en general es poco conocida en el mundo del arte, no es que sea desconocida totalmente, pero no se había hablado mucho de la feria, y sobre todo yo lo corroboré cuando empecé a hacer la investigación que se había escrito sobre la feria. Entonces, como se había escrito relativamente poco, yo le pregunté a él que si era importante, había sido importante su participación, y él me dijo que sí,
porque a él le interesaba mucho tener contacto con las personas, independiente si las personas encontraban que su obra era buena, mala, era provocadora o no, él prefería provocar y tener alguna reacción de las personas que pasar como desapercibido. Pero por otra parte hay otras personas que yo entrevisté o les pregunté de manera muy superficial si habían participado en la feria y sí, pero no quisieron profundizar porque la feria tampoco era bien vista por algunas personas, entonces tiene esta cosa ambivalente. Algunos la consideran como una actividad importante, pero otros quisieran olvidar que participaron en la feria, por decirlo de alguna manera. Y tiene que ver con las características, creo yo, que tuvo como actividad, como exposición, digamos. Estaba al lado del río Mapocho, con piso de tierra, las personas caminaban, se levantaba la polvadera, vendían bebida, vendían comida. Entonces, imagínate todo ese Una ambiente especie de ahí. fonda del arte. Es una especie de fonda del arte y yo creo que a muchas personas no les gustaba, o sea, participaban en ese momento porque era como lo más taquillero quizás, pero después olvidaron su participación o no la querían recordar mucho. Pero claro, está esta ambivalencia. Bueno, igual en el libro se mencionan una serie de nombres que hoy día sabemos que son sumamente importantes. Para seguir con más detalle y hacernos más esta imagen visual que tú nos has dado detalles sabrosos, la idea era que los artistas como que sacaran su taller a la calle y como que pudieran vender, o más bien tenía que ver con la colección, con el popularizar el arte, que saliera a lo mejor de estas salas académica o como decíamos, de este cubo blanco de las galerías. O sea, yo creo que tenía que ver con las dos cosas. Gassman lo dijo en entrevistas previas, como te decía, previa que se hiciera la primera feria, él decía, los artistas están encerrados en sus talleres, necesitan salir. Por otra parte, él decía, a las personas no les gusta entrar a las galerías, por lo tanto los artistas venden poco. Entonces, su idea era sacar a los artistas para que pudieran acercar el arte a las personas y tener esta conversación directa con ellas y aprovechar de vender directamente sus obras. Entonces, tiene que un poco ver con todos esos factores que tú me estás mencionando. Y esto de ponerse en el parque forestal era, digamos, el mejor lugar para captar eso. De hecho, Enrique Lin, un crítico, decía, si no se hubiera hecho en el parque forestal, esto hubiera sido un fracaso. O sea, eso lo dijo a propósito de la primera feria. O sea, siempre tuvo sus dudas esta feria. Nunca como que fue completamente aceptada, como que siempre como muy a regañadientes dentro del ámbito artístico-cultural. En el libro hay imágenes, me encanta un titular que dice el Montparnasse Sí. chileno. Y además la gente va a la feria, por mucho que sea como esta idea, entre comillas, de fonda, pero van con terno, van con vestido, súper elegante, no es que iban así a cualquier cosa, igual poniéndose a la altura a lo mejor de cómo se debía disfrutar el arte por entonces. Era bien organizado con sus bastidores, todo en orden. Me sigue pareciendo una idea genial. Tú has hablado de una primera edición. ¿Se hicieron más? Y tengo entendido que en otros lugares también. Sí, lo que pasa es que la feria el año 59 se hizo con Germán Gassman y amigos. Yo creo que resultó tan bien esta edición que en términos de participación de artistas, artesanos, estudiantes de arte, artistas aficionados también, y sobre todo en el público que la visitó. Entonces ya para el año 60, Germán Gassman creó un museo de arte moderno. Y yo pienso que es como una manera de institucionalizar la realización de esta feria de arte, pero además el museo se creó con otros objetivos de realizar no solamente esta, sino otras actividades artísticas además. Entonces, el problema fue que este Museo de Arte Moderno nunca pasó de ser un museo en el papel, no tenía sede. Entonces, eso enojó a algunas personas del ámbito institucional. Decían, es una institución fantasma. Con ese Museo de Arte Moderno siguieron haciendo ferias en el Parque Forestal hasta el año 65
que ahí que las ganas de participar por parte de los artistas era tan grande que desbordaron el lugar que estaba asignado, entonces que era a la orilla del río Mapocho, no en el parque mismo, entonces se tuvieron que poner los artistas en el parque. Era muchas las ganas de participar. Y también el año 65 fue cuando irrumpieron las obras pop. Entonces, entre ese desorden de la organización que se desbordó un poco y las obras pop, cuando el Museo de Arte Moderno, los directivos fueron a buscar el apoyo que siempre le había dado la Municipalidad de Santiago para realizar la feria el año 66, la Municipalidad le dijo, no, las vamos a organizar ustedes y ustedes son invitados a participar en la organización. Y el museo les dijo que no, que ellos hacían la feria porque eran de ellos. Entonces se fueron a buscar apoyo a la Municipalidad de Providencia, que se los dio. Entonces se instalaron en el Parque Balmaceda, al lado de las torres que se estaban construyendo en ese momento, y ahí se organizaron las ferias del año 66 y 67. El tema fue que la Municipalidad de Santiago seguía organizando ferias similares en el Parque Forestal. Y habían dos ferias en la misma fecha, en diciembre. Entonces, claro, la prensa decía, las personas no entienden mucho, hay dos ferias, está la misma feria del Parque Forestal que se hace años y otra feria acá, la del Barrio Alto, le decían, entonces no se entiende mucho. Bueno, la cosa es que el Museo de Arte Moderno, más allá del 67, no siguió con su feria, pero la Municipalidad de Santiago sí siguió hasta el año 1972, con una feria ya que había cambiado un poco sus características. Eran cada vez menos los artistas los que asistían y eran cada vez más los artesanos y sobre todo los artistas aficionados, y empezaron a meterse intermediarios, o sea, o personas derechamente vendiendo productos industriales, de plástico, peinetas, pañuelos, sobre todo porque estaba como de moda la época hippie, entonces se vendían muchos pañuelos. Entonces, las características de los expositores empezaron a cambiar y por eso la feria empezó a decaer con el tiempo. Me suena a cosas muy actuales. Demasiado, demasiado actuales, sí. Hay una cita que tú pones en el libro que dice: un sacerdote expone telas al óleo, un carabinero sus esculturas, un obrero sus pinturas, un vendedor viajero sus azulejos pintados al humo de vela, junto a ellos el maestro Nemesio Antunes, Premio Nacional de Arte. Es la feria, una cita de Erika Wexler del año 60. Sí. ¡Qué mezcolanza! Pero qué bueno a la vez. Sí, de hecho se le llamaba como el arca de Noé del arte chileno, porque estaban todos mezclados. Tal cual como dice Erika, Carlos Nemesio Antunes en ese momento ya era premio nacional, entonces, pero él estaba y participaba de manera muy entusiasta. De hecho, él era el que sacaba las prensas y imprimía los grabados por el taller 99 más que nada. Los imprimía a la vista del público. Qué interesante todo esto, ¿no? Donde en el fondo no hay jerarquías. Sí, eso es muy interesante, muy interesante. No hay, o se quisieron un poco borrar la jerarquía, pero era muy, muy interesante ese tema de la participación de todos y una pintura estuviera al lado de una artesanía o del arte aplicado, por ejemplo, haciendo lámparas o afiches, sobre todo muchos estudiantes de arte aplicado. También se empezaron desde la segunda edición escritores a vender sus libros, tenían su stand, entonces de verdad era una mezcolanza de todo. Claro, había todo tipo de artistas con todas estas otras disciplinas que tú dices que se fueron sumando, pero estaba súper bien organizado, está ahí como un plano ahí Sí. de la disposición. Sí, claro, afortunadamente aquí en Biblioteca Nacional tenemos un programa que es de la segunda edición. Yo me imagino que había programas de todas las ediciones, pero lamentablemente no los tenemos. Pero la segunda edición sí estaba bastante ordenado, estaba separado por talleres, el escenario por un lado, donde iban a estar la venta de bebidas y todo, pero yo creo que aún así se desbordaba por la cantidad de personas. Los mismos artistas parece que también eran demasiado, bueno, eran jóvenes mucho, la feria era joven, se le decía esa característica. Entonces de repente, bueno, yo he hablado en otras oportunidades de este libro, he dicho, no, el libro podría haber sido muchísimo más grande si yo le hubiera puesto como las anécdotas que afortunadamente se contaban en la prensa. Fue muy divertido para mí hacer esta investigación.
Entonces de repente decían, oye, ¿sabes qué? Esta artista nunca estuvo en su stand porque se iba al stand de su amiga pintora, por ejemplo, y estuviera todo el momento hablando, y entonces era muy de amigos la feria, muy de encontrarse con las personas. Entonces, claro, a lo mejor era desordenada también en ese sentido, en el ambiente festivo que se creó en la feria. ¿Por qué el libro lo llamaste un evento incómodo de esta Feria de Artes Plásticas? Bueno, ese título se lo dio mi profe guía, que esto es producto de una tesis. Yo cuando estaba terminando fueron 8 años, en 5 años de investigación en prensa, y después ya en pandemia empezar a escribir esto, a ordenarlo y todo. Entonces yo al final no daba más, yo ya no pensaba, yo había leído 1000 veces todo, aún así Claro. las palabras estaban repetidas, pero yo no quería nada más, yo lo único que quería era terminar, entregarlo y defender. Entonces cuando yo estaba a punto, le mandé un WhatsApp a mi profe, le dijo, estoy a punto de terminar, me dijo, ¿cuál va a ser el título? Y yo tenía el típico título de tesis, estudio histórico, social. No, me dijo, pero qué fome. Me dijo, sí, ponle un título más atractivo. Y dije, me dijo algo así como un evento incómodo. Oh, le dije yo, pero qué buen título. Quedó. Entonces, claro, la tesis se llama un poco al revés. La Feria de Artes Plásticas, estudio histórico, social o por ahí, un evento incómodo. Y cuando yo fui allá a hacer este libro, que a todo esto agradezco un montones al Centro de Investigaciones Diego Barro Arana, a Rafael Sagredo, que fue, yo me encontré en el metro con él y le comenté de esto y me dijo, me interesa y todo. Entonces, cuando fui a desarrollar el libro, me dijeron, ya, este es el título, ya, lo vamos a cambiar, un evento incómodo arriba. Le dije, uy, pero qué polémico, le dije yo. Sí, no, entonces las personas me preguntan el título, porque la verdad es que engancha mucho, y el evento incómodo es por eso, es porque Germán Gassman no era una persona del mundo del arte e hizo esta actividad tan exitosa y grandilocuente y provocó incomodidad en el mundo artístico, cultural, en la institucionalidad. Provocó mucha incomodidad, sobre todo también por el Museo de Arte Moderno, que fue esta institución fantasma que nadie sabía cómo tomarlo. Y también este invento incómodo, pero incómodo en el sentido de lo que fue, de esta polvadera que se provocaba cuando las personas pasaban por el piso de tierra al lado de las obras. Imagínate las esculturas abajo, las pinturas de arriba abajo, todas empolvadas, vendiendo, no sé, sopaipilla, maní, quizás cuánta cosa más. Entonces, y de hecho las personas lo dicen, afortunadamente, como digo, la prensa la cubrió mucho, entonces habían personas comunes y corrientes que decían, ¿sabes qué? Yo me meto a la feria, a la feria y no salgo más hasta que la recorro toda, pero porque no puedo salir. Y eso les molestaba, les enojaba, y decía yo, me quiero ir, pero no puedo. Entonces, imagínate toda la masa, ahí tú entre medio de toda la masa, es como cuando vas a tomar el metro y está lleno. Era más o menos así la feria. Hay fotos que la muestran llena de visitantes. Entonces, claro, es un evento incómodo por muchos aspectos, por donde se le mide, digamos. Y bueno, tú después de hacer esta investigación, ¿considerarías que fue una idea exitosa? Porque pensándolo desde el público, tuvo mucho público. No sé si vendieron o no los artistas, no sé desde otros puntos de vista, a lo mejor que se pueden observar desde hoy. Sí, yo creo que sí fue un evento exitoso, tanto por la participación de artistas. Yo creo que de verdad antes sí estaban más ensimismados en sus talleres. Tiene que ver con la época, como lo hablamos al principio, la década del 60, de protagonismo del mundo cultural frente a los problemas sociales. También yo hablaba con Sara Costa, ella me decía, imagínate que los artesanos en ese momento no se les conocía, prácticamente en la capital. A los artesanos se les iba a comprar sus artesanías en los lugares de producción, no sé, en fiestas religiosas, o aquí en Santiago habían tiendas que vendían, pero más caros porque eran intermediarios. Entonces, pero a los artesanos trabajando, Sarita Costa me dijo, eso era completamente inaudito, aquí no se conocía en Santiago. Entonces, de hecho, artesana urbana, por ejemplo, Alicia Cáceres, ella dice, nosotros ganamos con la feria porque nos dimos a conocer los artesanos, porque antes estábamos,
teníamos poco protagonismo. Entonces yo creo que fue exitosa sobre todo también en el ámbito artesanal. De hecho, la feria se la nombra más como antecedente del área de artesanía que del área del arte, aquí en Chile por lo menos. También fue exitosa en términos de público. Está bien, era un espacio grande, era un paseo natural y todo, pero aún así las personas iban a la Feria de Artes Plásticas. O sea, la cantidad de público fue importante. Y yo creo que fue una actividad exitosa en lo que resultó, en esa mezcolanza, como quizás feria artística como chilensis. Entonces, claro, para mí sí fue exitosa la idea. Bueno, yo viendo las fotos que reúne tu libro y lo que cuentas me parece genial y sumamente exitoso y no sé, luego de la pandemia, el estallido social que hay, como que todos nos hacemos esta autocrítica que nos volvimos tan fome, como que se fue esa bohemia que estaba como incipiente nuevamente retomando en diferentes ciudades de Chile, como que otra vez nos fuimos para adentro de las casas y falta ese salir a las calles, sobre todo en esa época tan buena en la que se hizo esta feria que era en diciembre, ¿no? Época navideña y buen clima, los días son más largos. Así que bueno, yo larga vida a este evento incómodo, ojalá se repitiera esa incomodidad, siento yo que nos hace falta. Carolina, muchísimas gracias por esta conversación. Fue un viaje al pasado entretenido, a conocer detalles de nuestra vida artística. Así que muchas gracias por haber compartido con nosotros. Muchas gracias a ti, Rocío, por tener la oportunidad de hablar de este libro que fueron años de investigación y yo estoy demasiado contenta de que por fin exista. Muchísimas gracias a ti. Esto fue La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional, conducido por Rocío Muñoz.